Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuestro gran encuentro que comienza, siempre un gusto compartirlo con todos ustedes. Entramos a la cancha con este equipo que integran cultura, salud, educación, deportes y con las frases emblemáticas del padre Pepe Di Paola, donde entra un libro no entra un revólver, donde entra una pelota, el deporte no entra la droga, las adicciones. Y hoy con jugadores que nos van a dar improntas deportivas, por ejemplo, con Joel Borgovelo, que es presidente de la categoría Turismo Nacional, y con Fabián Svegliati, que es director del Autódromo de Rosario, hablaremos de lo que es esta gran competencia que 12, 13 y 14 de octubre se va a dar cita en el Autódromo Ciudad de Rosario, una gran convocatoria. De la mano de Marcelo Yasuco también tendremos la presencia de Fabián Svegliati, que es director del Autódromo, para que nos cuente precisamente de todo el quehacer de esta actividad y de esta próxima convocatoria. Luego, el tenis. Dalo Santos, Copa Alariel, este gran aporte que está haciendo Alariel y Diego Ricci en particular para el tenis zonal, reflejado en un torneo que en el Jockey Club de Venado Tuerto convocó a muchísimos jugadores de la región, y ahí están las imágenes de la entrega de premios y la nota con el profesor Dalo Santos, que nos habla precisamente del desarrollo que está teniendo el tenis en el sur de Santa Fe. Luego, una nota imperdible, Roberto Landaburu, un historiador notable, que nos habla de su último trabajo, que refleja la historia de los arreos fantasmas que se daban allá, ya no hace tanto tiempo atrás, pero lo cierto es que allá por 1860, 70, ahí ubica Landaburu estas historias imperdibles, ¿no? Para conocer nuestra identidad y con conceptos claros que afirman la necesidad de poner en nuestra currícula el conocimiento de todo esto que es nuestro acervo, nuestro propio historia. Mucho se trabaja el conocimiento de la cultura, la historia asiática, y poco quizás, por ejemplo, de lo que es nuestra provincia, nuestro sur. Así que aquí está Landaburu hablándonos de todas estas cuestiones, una charla realmente muy, pero muy interesante con este destacado historiador de Venado Tuerto, Roberto Landaburu. El gran encuentro que comienza ya de esta forma. Muy bien, estamos con Borgovelo Joel, que tenés un cargo importante en lo que es el armado del TN, del Turismo Nacional. Sí, así es, estamos a cargo de lo que es la vicepresidencia de la categoría y bueno, acá organizando el evento 10, 11 y 12 de octubre en el Autódromo de Rosario. Escúchame, le decimos al público, ¿cuál es el encanto particular o la pasión que despierta la categoría en sí misma, ¿no? El Turismo Nacional? Y el TN es una categoría categorizada por el Chapa Chapa, lindo espectáculo en sus dos categorías, clase 2, clase 3, así que nada, eso es lo que un poco nos representa, que son los autos de la calle, los cuales se ven circular diariamente en sus gamas, así que nada, uno se sigue manteniendo esa idea y así va a seguir haciendo dentro de la categoría. Así que bueno, el TN está basado sobre eso. Tu tarea consiste en promover, promocionar, ajustar detalles respecto del funcionamiento de la categoría. Claramente, somos los responsables de dirigir la categoría, de mantener el orden
de tener la parte administrativa y organizativa de la categoría, la cual es la comisión directiva, de la cual somos hoy un grupo de personas. ¿Dónde funciona? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en Barrio Palermo, tenemos nuestra sede. Y bueno, yo soy de acá del interior, soy de Timbúes, cerquita de Rosario, el cual viajo toda la semana obviamente a trabajar junto a Pepe Martos, a Manuel Moriarty, quien es nuestro presidente, y trabajamos en forma conjunta diariamente para poder mantener esta hermosa categoría que tenemos desde hace ya muchísimos años. Dentro del organigrama, Rosario es una plaza importante. Muy importante para el TN, para todas las categorías nacionales. Hoy Rosario tiene todas las posibilidades de tener un gran autódromo, mejorando quizás un poco el que hoy tenemos. He sido piloto, he corrido en Rosario y también eso es muy importante reconocerlo porque Rosario tiene todas las condiciones dadas en lo que es la parte de hotelería gastronómica para poder abarcar en ese fin de semana tanta gente que venga a una categoría nacional como el TN o otra categoría. Así que bueno, ojalá que sigan por este camino, invirtiendo y tratando de corregir cosas del autódromo, que es muy importante. Haber sido piloto marcó, digamos, toda una trayectoria que te permite seguir vinculado al automovilismo. Sí, tuve la suerte de hace unos años atrás, fui elegido por todos los chicos de la categoría de la clase 2 para hoy ocupar el puesto que estoy ocupando, así que orgulloso de eso y bueno, hoy también me siento muy conforme, muy a gusto trabajar junto a Pepe, como te dije, con Emanuel, trabajando diariamente para poder hacer que nuestra categoría siga siendo la mejor del país, así que bueno, una de las mejores del país, ¿no? Así que nada, trabajando siempre en forma honesta y con credibilidad para poder llevar esta categoría para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, estamos con Fabián Sbigliati, director del Autódromo de la ciudad de Rosario, nuevamente frente a otra jornada importante que se viene con la categoría del TN. Explicale a la gente qué es un poco el TN, la que no está muy al tanto, y cuál es tu expectativa ante esta nueva jornada que es en el mes de octubre. Sí, buenos días. La categoría va a ser el 10, 11 y 12 de octubre. Realmente el TN es una de las categorías más importantes, el famoso chapa chapa para la que le gusta el automovilismo, y es una de las más importantes y que más convoca al público en general, así que contento de que visiten Rosario, que confíen en Rosario. Bueno, creemos que va a ser un gran espectáculo para todos los que les gusta el automovilismo. El turismo nacional. ¿Recordamos algunos de los grandes nombres que tuvo esa categoría? Sí, nombres tuvo un montón, han pasado todos, desde el legendario Besone, Claro. hacia un montón de gente que ha pasado, realmente hay campeones de primer nivel, estos tienen muchos años, acá hasta corrió locales como la Vizcacha Conillo en su momento, es decir, la categoría que han pasado muchísimos pilotos, y creo que han pasado de los pilotos nacionales Todos. El deporte motor, es decir, ¿vos creés que sigue teniendo un público que está vinculado a cierta singularidad para ver el espectáculo, o se está haciendo ya más masivo, más popular? ¿Cómo lo ves vos de tu gestión? Yo creo que es parte un poco de responsabilidad de todos los que organizamos carrera o hacemos carrera, que aparte de ser que nos guste el público del automovilismo, sino generar un espectáculo, que por ahí haya algunas otras cosas, haya partido gastronómico, haya juego para chicos, haya inflable, sea un deporte que Claro. no sea para el automovilismo, sino para el público en general, para la familia y también para la inclusión. Nosotros visitamos un montón de escuelas, invitamos a los chicos y que vengan, que conozcan lo que es, que vean que también se puede generar un oficio desde el automovilismo. Así que ojalá podamos implementarlo, pero un camino largo que depende de todos. Claro, porque Argentina deportivamente tiene una enorme tradición con el automovilismo. Los años 60, 70, te diría yo, fueron décadas importantísimas donde se popularizó mucho. Sí, se popularizó y hoy tenemos la suerte también de volver a tener un piloto de Fórmula 1. Exactamente. Eso también da un empuje porque hoy creo que hay muy pocos argentinos que no se levantan a las 10 de la mañana un domingo para ver la Sí. Fórmula 1. Bueno,
ojalá todo eso se pueda apropiar al automovilismo en general y que la gente lo tome como un espectáculo del fin de semana. Fíjate que para llegar a una instancia de Fórmula 1, para todos estos pilotos, ha sido importantísimo un recorrido anterior. O sea, haber pasado por distintas categorías y tal vez el azar, el destino, la fortuna hace que lleguen a esa instancia, pero es necesario pasar por categorías anteriores. Por un montón de categorías, pero también es muy necesario, a ver, llegan muy pocos, son 20 que están corriendo en la Fórmula 1, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero también hay que reconocerle el esfuerzo que hace cada piloto para correr no solo en la Fórmula 1, sino el esfuerzo que se hace para poder participar en una categoría nacional, en una categoría zonal. Se trabaja toda la semana. El fin de semana es el fruto del final de la tarea, pero se trabajó para llegar el fin de semana 15, 20 días previo en un montón de cosas y bueno, se disfruta ese fin de semana, que no todos son logros, porque ganar gana uno solo, pero realmente hay que reconocerle el esfuerzo que hacen todos los pilotos. Fabián, le recordamos al público qué días son las fechas del espectáculo. 10, 11 y 12 de octubre. El viernes a partir de las 8 de la mañana ya van a poder estar dentro de la red. Bueno, ha sido un gusto. Estuvimos, señores y señoras, estuvimos con Fabián Sbiliati, que es el director del Autódromo de la Ciudad de Rosario, ante otra jornada de espectáculo del deporte motor. Muchas gracias, Fabián. No, gracias a vos.
agradecemos sobre todo a la gente de otro pueblo que hace el esfuerzo de venir a jugar este torneo, que cada día está mejor organizado. Como dijo Lalo, agradecerle a todos los cancheros, a los profes que hicieron, sobre todo este fin de semana, con las inclemencias del tiempo, tuvieron que laburar el doble que en otros torneos. Y bueno, a Lalo, que es el mentor de todo esto. Un aplauso para él. No, la verdad que sí, terminamos todo bárbaro. No queda más que agradecer más que todo para Diego Ricci, que bueno, es un torneazo y bueno, año a año cada vez vamos mejorando en todo sentido. Mucha cantidad de gente que siempre viene de los pueblos de la región y bueno, se van contentos, así que tratamos nosotros de nuestra parte brindarles todo y se estén bien. Hasta el problema climático quedó atrás, hasta el mal... No, exactamente, tuvimos todo un tema, fue con la lluvia y bueno, pudimos arreglar las canchas, después vino un tremendo viento que en sí no se podía jugar, pero bueno, la gente hizo un sacrificio tremendo, se jugó, pudimos cumplir los horarios y hoy cerramos con un día maravilloso y con un sol que nos brindó un torneo tremendo. La foto final, con mucho público, con el club contento, la gente, el sponsor y dos generaciones que aparecen llegando a la final, ¿no? Es para reflexionar lo bueno del tenis, cómo crece y se expande. Claro, exactamente, porque bueno, el tema está de que como es, hay chicos nuevos que quieren venir a estos torneos, son chicos que realmente están compitiendo, eso está bueno también. Que se mezclen en sí con la gente, más que todo amateur, y que vengan a demostrar su lindo tenis, el sacrificio que hacen día a día para poder entrenar, para viajar, para los torneos que andan por todos lados, y bueno, y venir y que la gente los vea también es lindo más que todo para la gente, para que los vea, más que todo por el gran sacrificio que hace. Así que agradecer también ahí a estos chicos que están trabajando ahí en Centenario, con Juliano, con Cacho, y bueno, espero que también los podamos tener en noviembre y que la gente los disfrute. Ariel, ¿fue la edición número cuánto de estas copas? Esta es la edición número 3. Número 3. Perdón, número 4. Número 4. Número 4. Hicimos estas 2025, 2024, 2023, 2022. Y a seguir. Y a seguir, sí, porque cada vez vamos evolucionando en sí y eso está bueno porque, bueno, le brindamos cada vez más lindas cosas a la gente. Yo siempre a la gente le digo que el torneo, la esencia del torneo siempre está en el agasajo de la gente. Entonces, eso no se lo tiene que perder nadie. Me decías muy contento con Diego Ricci por su aporte. Y Diego Ricci, una reflexión, una mirada. Otro año más, hermoso todo, el encuentro con amigos, el tenis, el lunch, el tercer tiempo que nos llamamos nosotros, y el hermoso tenis que hubo este año es tremendo. Y bueno, y que se sume más gente y que esto no se termine. Satisfecho con el Ariel. Tremendamente. Gracias. Hoy estamos viviendo un momento muy significativo. El cambio de la gerencia general de la entidad. Un paso que representa continuidad a nuestros valores y al mismo tiempo renovación hacia una etapa de crecimiento y modernización. Es un orgullo para nosotros presentar a quien asume este nuevo desafío, con una sólida formación, compromiso con la mejora continua y una visión clara de futuro. Confiamos en que sabrá guiar a la cooperativa en esta nueva etapa de comienzos. Con ustedes, el nuevo gerente general de la cooperativa eléctrica, el ingeniero Cristian Marmiroli. Bueno, como comenté anteriormente, conozco en profundidad esta empresa. Ya hace alrededor de 6 años que estoy trabajando. Como estudiante siempre tuve una visión prestigiosa de esta empresa, reconociendo el nivel de profesionalismo con el que hoy contamos en los diferentes sectores de la institución.
Y con respecto a la proyección, la idea es seguir construyendo sobre una base muy sólida que dejó la gestión de Alberto Corradini, pero incorporando innovación, tecnología, transparencia y visión al futuro, como lo venimos haciendo. También quiero agradecer especialmente al ingeniero Alberto Corradini, quien condujo esta empresa con una gran dedicación y un gran compromiso durante muchos años. Su paso por esta empresa nos deja una huella muy valiosa sobre la cual seguiremos construyendo el futuro de nuestra cooperativa. También quiero resaltar que este no es un lugar nuevo para mí. Conozco en profundidad esta empresa, conozco a sus empleados y conozco el gran esfuerzo que se lleva adelante para mantener un servicio de calidad y esencial como es la distribución de energía eléctrica en nuestra área de concesión. La cooperativa eléctrica es un pilar fundamental para el desarrollo de Venado Tuerto. Mi compromiso, mi desafío, es honrar ese legado y al mismo tiempo liderar una etapa de transformaciones que nos acerquen aún más al asociado. Esto es con respuestas claras, ágiles y confiables. En este camino hoy damos un paso muy importante. Estamos relanzando nuestro logo institucional, renovando nuestra página web e incorporando próximamente un sistema de inteligencia artificial por intermedio de un chatbox que va a dar respuesta a todos nuestros asociados por todos nuestros canales digitales. Estos desafíos nos invitan a repensarnos, pero también son una oportunidad clara para poder consolidar nuestro rol en la comunidad. Sin embargo, debemos reconocer que las cooperativas carecemos de muchos de los beneficios o derechos que tienen las grandes distribuidoras provinciales. Esto nos obliga a doblar esfuerzos, pero también nos invita a trabajar unidos en la defensa de nuestros asociados. Y en ese sentido, quiero invitarlos a acercarse, a sumar participación y a fortalecer el movimiento cooperativo. Estoy convencido que con el trabajo en equipo que nos caracteriza, vamos a lograr y vamos a seguir construyendo la cooperativa que esta comunidad se merece y preparada para los desafíos que se vienen a futuro. Muchas gracias.
Estamos con Arreos Fantasmas y la portada fue la última realización de este talentoso tan recordado como es Roberto Capdevila. ¿Es así, Roberto? Así, es un autodidacta, pero de excepción, como ha sido él, que prácticamente me ha hecho todos los dibujos de todos los libros que yo he impreso. Y este fue un dibujo que yo se lo pedí para el libro. Y bueno, ni bien él falleció, aunque el libro no estuviese todo terminado, porque hay partes que todavía tengo que agregar, a mí me queda impactado, digamos. La verdad que Roberto era un genio, Era un loco suelto. Un loco suelto, sí, y autodidacta, y además cómo él se compenetraba, digamos, de lo que decía o lo que dice el libro, y provocaba estos dibujos, ¿no? Que eran únicos, ¿no? Era un conocedor de las cosas nuestras de primerísima magnitud, ¿viste? Esas figuras, esos retratos de los rostros de los caciques de esas épocas son maravillosos. Sí, son maravillosos. Y bueno, entonces yo saqué este primero, que acá, bueno, lo podés ver, está acá. Sí. Y realmente me salió, digamos, yo creo que por la inspiración de él me salió bárbaro, porque yo acá trato también el problema de varios personajes, que cada uno de estos personajes que están acá en el índice se podría hacer si fuera un norteamericano, hace una película realmente, ¿no? ¿Qué personajes rescatás principalmente? Lo más sabroso de estas historias que contás. Sí, me imagino. Pero acá, por ejemplo, yo a veces lo leo y lo releo. Porque acá el problema, por ejemplo, te explico uno de los problemas, es cuando acá en Iriondo, en la provincia de Santa Fe, invadieron y los indios se llevaron a María Carrier, una francesa que estaba en Iriondo, mataron al marido, y a ella, como la vieron una mujer joven y hermosa, con los 2 hijos, se los llevaron para la toldería. Cuando lo llegaron allá, Baigorrita, que era también un indio mestizo, un cacique de importancia, al ver la belleza de María Carrier, se la llevó él. Se lo llevó él con los hijos. Uno murió allá, pero Isidorito no, después fue rescatado. Y a María Carrier prácticamente la lograron, se la llevaba para la zona de Chile, cuando vino el asalto final contra las tribus indígenas, y la alcanzan a rescatar cuando ya estaba prácticamente en la cordillera. Es una cosa tremenda eso, ¿no? Y cómo el cónsul francés juntó dinero, la pudieron llevar hasta Rosario, donde tenía un hermano sastre y demás, y a la postre, o a los postres, fue retornó ella hacia Francia, de donde provenía, ¿no? De donde provenía. Es algo de lo que se cuenta acá. Bien. ¿Los arreos eran una práctica común? ¿Esto era un sistema? Claro. Yo pongo Arreo Fantasma porque en realidad logré documentación inédita de cómo organizaron por el 1860, no hace tanto tiempo tampoco, ¿no? 100 y pico de años, si querés vos, un despastador malón que fue todo alrededor del Rosario, llegando hasta San Nicolás. De ahí sí se traían los indios como 60 o 70 mil cabezas de ganado. Date cuenta. Uh-huh. Lo metieron por la provincia de Santa Fe, lo metieron por aquí, y cuando lógicamente, para llevarte ganado necesitas una sola cosa, aguadas, porque el animal puede estar sin comer 4 o 5 años, pero sin agua no. Claro. Entonces lo fueron trayendo por las aguadas acá hasta que llegaron al Hinojo, y en el Hinojo, en vez de seguir para Meteoro, que era otro de los rutas o de los arreos, depende de dónde venían los saqueadores, se vinieron y pasaron por acá, digamos, pasando Pastorino en la ruta 8, siguiendo el Hinojo para la Encadenada. Bien. Y de la Encadenada se fueron hasta el sur de San Gregorio, viste, para allá. Todo esto era a los efectos de la alimentación del pueblo originario, o comercializaban, ¿cómo era el sistema? Era un trabajo, porque a lo mejor la gente cree que el indio venía solo. No, cada indio venía con 4 o 5 ayudantes. El indio de pelea, el de lanza, era uno, pero traía a su suegro, a su hermano más menor, a un pibe
20 años, de 10 años, porque todos sabían arrear. 4 o 5 porque los animales habían que llevarlos, pero los que defendían el malón eran los guerreros. Claro. Los guerreros, los que empuñaban. Pero por eso, las lanzas. todos esos equipos, todos esos arreos con tantos animales, ¿cuyo destino cuál sería, Roberto? Mira, el destino era muy sencillo. Era, en primer lugar, era un negocio comercial. Era el abastecimiento de él y la venta a Chile. Y la venta a Chile y a distintos otros compradores que se lo llevaban. Lo vendían. Y lo vendían o lo canjeaban por mercadería, por alcohol, por muchos mercaderes, incluso de acá mismo, que iban con las casillas, con las carretas, te das cuenta, llevando una serie de provisiones, como pueden ser asuntos de ropa, lana, en fin, que necesitaban. ¿Cuántas historias? Es tremendo eso, ¿eh? Claro. Es tremendo. Es tremendo y acá también aparecen cómo había mucha gente que conocía el idioma, el mapudungún. ¿Cómo era el idioma? ¿Cómo se llamaba el idioma? El mapudungún, que es el idioma mapuche. Si bien eran tribus, en este caso ranquerinas, podían incluso mezcladas con algunas de Calfucurá, porque había 2 o 3 pertenencias, te das cuenta, de que provenían de distintos lugares y tenían distintos cacicazgos. Y acá había muchísima gente que conocía el mapudungún, incluso dentro, a mí me causa risa porque toman prisionero a un indio por acá cerca de Venado Tuerto y lo lleva a declarar lo llevan el capitán, digamos, el comandante de guardia de la esquina, lo lleva a declarar allá y no sabe declarar, no lo entendían. Entonces dicen, llámenme al soldado Moreira. Y vino el soldado Moreira y el soldado Moreira traducía. ¿Por qué? Porque el soldado Moreira, su madre, era una ranquera. Claro. Y entonces, evidentemente, quien enseña el idioma antes y ahora también es la mamá, lo que lo cría. Entonces, Moreira era soldado. Era traductor. Y era el traductor de capitán cuando le preguntaban. Y entonces cuando le preguntaba, bueno, si parece que no declaró lo que quería decir o no le quería contestar al otro y demás, bueno, agarró el capitán, ¿sabes? Porque le pegó un tiro en la cabeza. Es decir, era prácticamente asimilado a un animal de campo, ¿no? Claro. No sé si me explico. Lamentablemente. Sí. Todo esto ya fue reflejado por vos en muchos libros. Bueno, también abordaste la historia de los irlandeses, por ejemplo, pero de lo que hace al capítulo vinculado con los pueblos originarios o los aborígenes, tenés varios trabajos. Sí, tengo varios trabajos. Y te vuelvo a repetir, tiene una segunda parte que, bueno, la tengo ya, la estoy trabajando, veo cuándo lo saco y bueno, vamos a ver. Pero en hay realmente algunos capítulos como este que te digo yo de Carrier, también hay de otros, Rufino Solano y otros lenguaraces, es decir, tipos que conocían el idioma, te das cuenta, y que estaban cristianos, vamos a diferenciar porque antes se diferenciaban así, si era cristiano o si era de la parcialidad indígena, te das cuenta, que conocían perfectamente el idioma y se los usaba como lenguaraces en el sentido de que eran los que oficiaban de traductores de un idioma a otro, ¿no? ¿Había algún punto de confluencias en algún andarivel entre cristianos e indios en aquella época, o todo era un esquema muy fracturado, muy de guerra permanente? No, había un punto porque había, es decir, muchos cristianos, en Matías Fierro también, cuando huían, digamos, porque tenían algún problema o alguna circunstancia dolosa entre los cristianos, ¿a dónde huían? A la toldería. Y ahí eran bien recibidos, es decir, dentro de la toldería había muchas personas cristianas. Pero además uno observa cómo San Martín armó su ejército y recurrió a muchos indígenas también. Sí, muchos indígenas, sí. Integraban los cuerpos armados. Claro. Integraban los cuerpos armados, por eso te digo yo que es una historia riquísima. Si nosotros hubiéramos tenido un espíritu que han tenido los yanquis, por ejemplo,
con un libro de esto podés hacer 2 o 3 películas, porque es una cosa extraordinaria, es decir, tiene una fuerza. La realidad de los hechos ocurridos no hace tanto tiempo acá en nuestra zona que vos te quedás realmente anodado, ¿viste? Porque vos decís, ¿cómo ha ocurrido todo esto? Y hay gente que vamos todavía al colegio y estamos enseñando una historia de Europa medieval, que no tenemos ni idea dónde ocurrió, y no estamos enseñando la historia que ocurrió en nuestro suelo, acá, en nuestro suelo, ¿no? Porque hablar de Fortín el Hinojo, ¿te das cuenta? Bueno, a ver, el brigadier general Estanislao López, figura emblemática en nuestra provincia, tuvo éxitos enormes en lo militar, pero una derrota que fue aquí en el sur. Claro, sí. Fue su única. ¿Cómo fue eso? En el Gamonal, sí, ahí tuvo una derrota, sí, fue atacado por los indios y tuvo que retirarse. Que el Gamonal quedaba en una zona, digamos, arriba de lo que es Meringüe, ¿no? Ajá. Fue un episodio... Sí, un episodio raro, no raro, sino que un episodio de guerra. Claro. ¿Te das cuenta? Un episodio de guerra. Y él fue vencido y tuvo que huir para allá, porque no creía que estaban ya en una zona, ¿viste? Claro. Y ya los indios lo venían marcando, porque obviamente eran unos grandes conocedores del desierto. No, había cristianos y el indio en general eran grandes conocedores de lo que era el desierto, y nosotros formábamos parte de ese desierto. Nosotros acá en Venado Tuerto, en el sur de la provincia de Santa Fe, en Córdoba, etcétera, etcétera. Y entonces los hechos se sucedían y han sucedido, te vuelvo a repetir yo, en una etapa no tan lejana de lo que hoy es día, porque si hablamos de 1860, 1840, 1870, 1880, sí, yo tengo registrado que 1878 fue el último malón por esta zona. Así que date cuenta vos que como bueno, es una pena que realmente... El último malón también se vinculó con las primeras viviendas o construcciones que se hacían aquí. La Scala, por ejemplo. ¿Qué recordás de aquellos primeros pobladores? ¿Quiénes son las figuras que más hicieron en aquel primer punto de partida? Y bueno, muchos de los que Casey tuvo acá fueron personas que habían estado en contacto con, digamos, de los criollos, ¿no? Porque obviamente cuando esto fue despojado después de la conquista de Roca, toda esta tierra empezaron a tomar un valor formidable. Y Casey primero compró 75 leguas cuadradas, donde estaban los campos del Venado Tuerto, y después compró 100 leguas cuadradas más, que la parte de Magiolo y demás, que llegaba hasta la provincia de Córdoba y demás, que inmediatamente los puso a la venta, los sacó a la venta con remate público y demás, y empezaron a llegar los irlandeses, empezaron a llegar todo eso. Pero todos los que estuvieron con Casey en este proceso de colonización de esta zona de la Pampa Gringa, que se llamó, habían sido personas que habían estado en estos conflictos, digamos, con las tribus indígenas que venían desde la Pampa, y sabían perfectamente bien cómo operaban los indios, y además, como te digo yo, cómo conocían también el idioma, incluso. Claro. Eso. Había un cruzamiento, digamos, había una interrelación entre parte de los cristianos y parte de los indígenas ranquerinos. Había un cruzamiento de información, de gente y demás, como ya te digo yo. Sí. Muchas mujeres que habían capturado de acá, y había muchos cristianos que estaban también dentro de la toldería, asimilados a la toldería, conociendo el idioma y con algunos de los caciques teniendo relaciones cercanas, ¿no? Había que hacer patria en aquellos tiempos, y uno... Habría que hacer patria, justamente, como se hizo la patria argentina. Y no, lo que a mí a veces me indigna, y como a muchos, y a vos y a otros, es que no conozcamos la historia en profundidad, la historia nuestra. Y la historia, yo ya no la historia de San Martín y demás, valiosa por cierto, sumamente valiosa, sino la historia regional o de la Pampa Gringa que nosotros habitamos. Porque es la historia de nuestro nutriente, de nuestra tierra, ¿te das cuenta? Que siempre me apoyo en los programas que hago
en historiadores como es tu caso y también, por ejemplo, en José Favoreto. Y él me trae la anécdota de que el maestro Francisco Barroetaveña trajo la primera pelota de fútbol aquí. Contaba ese detalle y me llamaba. Yo me acuerdo, sí. Qué notable, ¿no? Barroetaveña. No, Favoreto ha tenido, ha sido una serie de minucias y de pequeños datos que ahora van adquiriendo cada vez más un valor extraordinario, porque él iba casa por casa, recogía los datos y si habremos estado juntos hablando de una cosa y hablando de la otra, de todo esto, ¿no? Qué bueno lo que decís acerca de la importancia de conocer nuestra propia historia, Roberto, porque, claro, en las currículas no aparece. No aparece. Para que se tome examen sobre los primeros pobladores. En todo caso, ¿cuáles fueron los primeros pobladores de las civilizaciones asiáticas allá de...? Sí, eso a lo mejor se sabe, claro, pero no sabemos la de acá. Exacto. Te das cuenta, la de acá y el por qué, y a dónde estaban y para qué servían, te das cuenta, y para qué se hablaban en el doble idioma, que de paso se ha dicho, el mapudungún o el idioma de los mapuches, de los ranqueles y demás, es un idioma fantástico, tiene una ¿cómo te lo puedo expresar? Una dulzura o una cadencia de expresión. ¿Podés recordar alguna? No, es... ¿O es difícil? Sí, pero no quisiera, viste, invadir. Sí, obviamente que trato de ver algunas, pero tienen una cadencia tan suave, tan linda, porque yo la he visto, he ido a congresos en La Pampa y demás, y me he encontrado con gente que saben el idioma, viste, o que han aprendido el idioma, que también ha sido así. Y tiene, digamos, un idioma suave, lindo, no un idioma bruto, sino un idioma con cierta dulzura, te diría yo. Fíjate lo que yo he llegado a conocer, ¿no? Y por eso era conocido por tanta gente cristiana de acá, y he hablado con ellos también, ¿no es cierto? Roberto, la vida en los fortines era muy dura. Describime un poquito algunos detalles de esa vida de los fortineros. Mira, la vida de los fortineros realmente... durísima, te diría yo. Vos viste que los fortineros, muchos eran llevados por la fuerza porque habían cometido o algún delito o alguna circunstancia. Era gente de cierta avería. Entonces la vida en los fortines era muy, muy difícil, porque más en los el caso de Menicué, Guardia de la Esquina, que eran los más cercanos, que vigilaban toda esta zona junto con lo de el Chañar, que estaba en Teodelina y demás, eran, ¿cómo te puedo decir? El fortinero sabía que estaba en juego permanentemente su vida, aunque la vida tenía un valor distinto para ellos que para nosotros, ¿no es cierto? Se sabía que se vivía y se moría, ¿no? En cualquier momento. Pero ellos vivían sabiendo que el peligro para ellos era eminente, porque en cualquier refriega y demás, ellos terminaban bajo las lanzas y ellos, si podían al otro, hacían exactamente lo mismo, ¿no? Mucha soledad, ¿no? En cada uno de ellos. Mucha soledad. La soledad era abrumadora. Y se decía que tanto el soldado de Fortine o de avanzada, o como sabían leer, se hablaba de que sabían leer el campo, porque en esa inmensidad, en esa soledad que vos bien describís, en ese silencio, ellos sabían leer el campo. Leer el campo significaba que sabían ver por dónde habían pasado caballos, por dónde venían, para dónde iban los animales, buscaban, te das cuenta, por donde el animal le indicaba a la perfección. Alimentación deficiente. Alimentación era fundamentalmente de carne para el criollo, ¿no es cierto? De cárnica, ¿no es cierto? La atención de salud, por ejemplo, entre los problemas de salud, ¿cómo? Mira, en cada lugar había siempre algunos que habían trabajado a lo mejor en alguna guerra y demás como asistente de médico, como camillero y demás. Acá después venía y ejercían la medicina, aunque vos no lo creas, ejercían una medicina precaria totalmente, y después los casos, digamos, que se podían, se derivaban, digamos, para Rosario, ¿no es cierto?, un lugar de atención un poco
¿Cuánto tardaba un viaje entre Venado Tuerto y Rosario en aquellos tiempos, por ejemplo? No, bueno, y tardaba un día. Un día por lo menos. Un día completo, sí, de caballo, cambiando de cabalgadura. A ver, los caballos arrancaban en Plaza San Martín, por allí. ¿Dónde era el punto? Sí, ahí llegaba la dirigencia. La dirigencia llegaba... A donde está el Centro Empleado de Comercio, ahí llegaba la dirigencia. La dirigencia que venía de allá, bueno, pasaba por Merincue, venía de Rosario, hacía Merincue, y de Merincue venía por todo el camino de tierra, ¿no es cierto? Paseaba por la estancia de Turner, en el Hinojo, que estaba la estancia del escocés Turner, que lo había traído Casey, que ni bien vos bajás la vía y demás a la derecha, estaba la casa, que ahora está el territorio del doctor Enrico. Estaba la casa de Turner, que fue demolida hace poco, también otro pecado grandísimo fue la demolición de esa casa, y de allí al centro empleado, ahí donde hoy es el centro empleado de comercio. Entonces la dirigencia primero iba una vez por semana, después 2 veces por semana y demás, y esa dirigencia que traía pasajeros, que traía pobladores, era la que traía también cartas, la que traía elementos de uso o necesarios para vivir, ¿no es cierto? La dirigencia, un carruaje para 4 o 5 pasajeros, sería así. 4 o 5 pasajeros, y después tenían distintas tarifas. El que iba adentro, cerrado y demás, era una tarifa la más cara, y si no el otro, algunos iban arriba de todo el carruaje, o si no con los postillones. Claro. Iban, ¿no es cierto?, con los postillones arriba de algún caballo o digamos en la parte del manejo de los carruajes. Entonces iban pagando de acuerdo a las circunstancias. Claro, y las postas para ir cambiando caballos, que de aquí, bueno... Sí, iban, las postas estaban a una distancia de unos 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros, se iban haciendo las postas, ¿te das cuenta? Bueno, claro, las tolerías también, con esa vida nómade que tenían los indios, que lo cierto es que era también un esquema de vida muy duro, ¿no? Ellos venían y tenían su punto, ellos venían y, por ejemplo, se instalaban en Loreto en la zona de Maschiolo, cerca de alguna laguna, hacían un campamento. Y ahí estaban en un campamento donde había muchas personas, traían los utensilios, la gente que hacía de comer, lo que te digo yo, los viejos, los que iban a arrear el ganado y demás, y después de ahí partían, porque ellos ya venían con los datos precisos, ¿no es cierto? La hacienda está en la zona pasando Villada, entonces iban a sacar la hacienda ya más cerca de Rosario y demás, y ellos sabían que esa hacienda la traían a la base, donde después de la base se encargaba del arreo, ¿te das cuenta? Roberto, Arreos Fantasmas es el título de tu último trabajo, pero se viene otro después también, ¿no? Para completar esto. Sí, hay otro donde me quise apurar porque la amistad mía con Cadevila ese día es una amistad así simple, sin una amistad profunda, y entonces yo quise sacar esto como un homenaje hacia él, ¿no es cierto?, hacia su figura, y estoy terminando la otra parte de los otros relatos, y bueno, porque cuando vos entrás o te adentrás en lo que es la historia, la historia viva de tu tierra, realmente te conmociona. Y hay cosas que conmocionan porque, por ejemplo, Baigorria, el coronel Baigorria, le va a decir a un cacique en una oportunidad que dejara y que se arrimara a la parte cristiana, dejara la vida de tribu y se arrimara. Y entonces el cacique le dice: hermano, dice, me estás pidiendo una cosa imposible de cumplir, porque ¿cómo puedes creer vos que yo, que tengo enterrado a mi padre en estas dunas, me puedo ir de este lugar? Claro. Imposible para ellos. Claro.
la profundidad de su pensar, de su pensamiento, ¿te das cuenta? Roberto Landaburu, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un gusto grande recorrer la historia. La vamos a seguir porque esto es inagotable, ¿no? Aparte está siempre investigando, buscando... Sí, tengo todavía para revisar mucho material, porque una vez yo en el Archivo General del Ejército encontramos una caja con mucha documentación de Santa Fe que estaba ahí olvidada, y yo me hice fotocopiar todo eso, obviamente, y bueno, y después hay que traducir los mensajes, porque date cuenta un comandante de Fortín cómo escribían. Claro. ¿Te das cuenta? Vos ves una O y allá lejos ves una I, y eso significa que era hoy. ¿Te das cuenta? Tenés que traducir un poco la caligrafía, porque no eran, había gente que no sabían ni leer ni escribir, y alguna poca que sabía leer y escribir algo. Habrá habido algunos que sabían leer un poco más, ¿no es cierto? Pero era escaso el conocimiento, claro. ¿Te das cuenta? Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy bien, ha sido un gusto grande compartir este gran encuentro hoy con distintos protagonistas, con distintas temáticas, historia, deporte. Siempre es esta idea, semana tras semana, de nutrir este espacio con lo que hace a propiciar valores en la vida. Este programa ha sido designado Embajador de la Paz por la Fundación Mil Milenios, y ese es un compromiso también con ese enorme valor que es el de la paz. Gran encuentro entonces que semana tras semana por la amplia red de Ver TV está en el sur de Santa Fe, por la televisión regional Rosario, Canal 19 y Canal 6 digital, también en Rosario Zona de Influencia, y en LT29 Radio Venado Tuerto. Lo invitamos también a suscribirse en forma gratuita a nuestro canal de YouTube, El Gran Encuentro OK, El Gran Encuentro OK. Y en el equipo siempre, Sebastián Isaías en producción, en edición, Lucas en Televisión Regional Rosario, Marcelo Jesús como periodista, y los anunciantes que nos acompañan semana tras semana. Los esperamos en nuestro próximo Gran Encuentro. Chau, chau. Una producción de Multimedio GS.